Un cálido saludo con cada uno de los presentes que nos acompañan en el desarrollo de este diplomado de métodos avanzados e inteligencia artificial en ciencias sociales y políticas públicas. Bueno, dando continuidad al desarrollo del diplomado, con mi persona vamos a desarrollar el tercer módulo, que es metodologías cuantitativas avanzadas. En este caso, pues mi persona va a actuar como facilitador, ¿no? Quienes habla es el PhD Anthony Paulo Espíritu Martínez. Vamos a tener 4 sesiones bastante productivas. Eso es la meta que queremos trazar, ¿no? En una primera sesión vamos a abordar el diseño de encuestas y recolección de datos. En una segunda sesión, el análisis estadístico aplicado. En una tercera sesión, el uso de bases de datos públicas. Y en una cuarta sesión vamos a cerrar también con indicadores y medición en políticas públicas. Es importante aquí tener en consideración que si bien es cierto el eje temático que nos corresponde, que es el módulo 3 de metodologías cuantitativas avanzadas, tiene amplitud. Sin embargo, pues hay acápites preponderantes que vamos a rescatar justamente para que no se quede plasmado, digamos, en un escenario netamente teórico, ¿no? Sino vamos a llevarlo a la práctica mediante el desarrollo bastante secuencial y didáctico, digamos, de cómo hacer todo este procesamiento, digamos, e identificación de herramientas como data cuantitativa que nos va a permitir sistematizar los datos, interpretarlos y llegar pues a conclusiones que nos van a permitir generar de repente estrategias de cambio donde quisiéramos hacerlas aplicables, ¿no? Entonces, como venía mencionando, con mi persona vamos a desarrollar el módulo 3. Este módulo 3 en su primera sesión vamos a ver justamente el día de hoy sobre diseño de encuestas y recolección de datos. Aquí hay que tener bastante en cuenta que a veces un poco que a la fecha hay una pregunta de incertidumbre, ¿no? Si vamos a hablar de diseño de encuestas y recolección de datos, y hablamos del desarrollo e implementación de instrumentos, si se quisiera decir, ¿no? Las investigaciones demuestran que buen porcentaje de trabajos científicos que se arrastran desde el pregrado a nuestros días utilizan instrumentos, digamos, ya operables dentro de tesis ya publicadas, artículos científicos ya publicados. No es una mala ruta, ojo, ¿no? Pero también autores nos invitan a analizar qué tanto, inclusive los instrumentos que ya son válidos y confiables y que aparecen en una gama, pues, de información científica, ya sea tesis, artículos, aún ya validados, cuando yo quiero ejecutarlos dentro de mi contexto de estudio, hay necesidad de volver a pasar por el proceso de confiabilidad y validez. En mi opinión, vale el caso, podría recomendar que sí, ¿no? Puesto que se encuentra en el llano cuando se hace la auditoría a los instrumentos o a los resultados investigativos. Se encuentra que a veces ciertos ítems no corresponde su medición en determinados contextos. Entonces ahí hay que darle una mejora, digamos, a algunos instrumentos que encontramos en el marco general, ¿no? De información abierta y lo aterrizamos para hacerlos medibles dentro de nuestro contexto. Entonces, ese aterrizar, así sea de un ítem de instrumentos que ya están válidos y confiables, nos debe invitar a cursar nuevamente por estos procesos. Y cursar por estos procesos no debe ser sinónimo a entenderlos, pues que son bastante complejos, ¿no? O de repente caer en la frustración. A veces por falta de orientación, pues recurrimos a forzar, digamos, la medición de datos o la aplicación de instrumentos en contextos que, repito, ciertos ítems no corresponden para medir en el contexto en específico que queremos ejecutar el instrumento. Entonces, desde esa reflexión, vamos a ver que hablar de diseño de encuestas, que es una forma de digamos, contextualizar uno de los tantos instrumentos que hay en el mundo de la investigación. Hay de autores y autores, ¿no? Sin embargo, la propuesta que les voy a mencionar tiene particularidad de ser aplicable en todos los escenarios y por lo menos vamos a reconocer algunos componentes claves que debe gozar un instrumento. Asimismo, también les voy a compartir en el Moodle, ¿no? Donde está toda la
en el Classroom, ¿no? Van a encontrar toda la información complementaria también para que ustedes puedan revisar y practicar todo lo que vamos a venir aprendiendo semana a semana. El día de hoy nuestra meta entonces es por lo menos reconocer los orígenes de impulsar la construcción de un instrumento que tenga asidero bastante sólido, ¿no? Y por otro lado también qué estrategias puede utilizar para el proceso de validez, confiabilizar y una vez cumplido estos dos dimensiones, digamos, pasar al escenario de recolección de datos, ya cuando gozan de confiabilidad y validez. Entonces vamos a ver un primer cuarto teórico y consecuentemente a ello vamos a arribar a la parte práctica. Dentro de lo que es conceptualización introductoria del diseño de encuestas y recolección de datos, aquí un preámbulo que he querido destacar es que en el contexto actual, caracterizado por el avance de la analítica de datos, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, la calidad de la evidencia científica dependen en gran medida de la presión del diseño de los instrumentos. Ahí hay que tener bastante ojo, ¿no? De estos instrumentos de recolección de datos y de la rigurosidad metodológica aplicada durante el proceso de obtención de la información. ¿Por qué? Porque he querido empezar con este preámbulo para hablar de generación de instrumentos, de creación de instrumentos, porque, y justamente en el marco del diplomado, es que a nuestros días ya no podemos tampoco ser renuentes a la participación que está teniendo inteligencia artificial para economizar, digamos, los procesos, ¿no? Antes pues teníamos que, digamos, ¿no? Desde un puerto empírico tratar de filtrar información, analizar información, procesar información antes de analizar. Y realmente era y sigue siendo una ruta bastante amplia que nos genera todo un gabaje, digamos, de adentrarnos más en lo que queremos construir como instrumento, pero hoy en día economizamos, digamos, ese puerto con la participación de la inteligencia artificial, ¿no? En ese escenario de filtrar información de un llano en el cual la inteligencia artificial, pues mediante sus distintas apps, nos permite ya tener la información vasta necesaria, ya filtrada, digamos. Y ahí nuestra participación como investigadores para empezar a hacer una revisión directamente ya puntual a lo que nos ha ayudado esta tecnología emergente, ¿no? Y no confundamos que su participación va a hacer que genere los instrumentos. He ahí donde a veces se mal utiliza esta participación de inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué digo mal utiliza? Porque al final también ya tenemos antagonistas que hacen la detección de cuánto se está utilizando de inteligencia artificial en toda redacción científica o en todo documento científico que nosotros queremos plasmar como público, y más aún si los vamos a tildar como autoría nuestra, ¿no? Entonces, por cerrar este preámbulo, el reto a nuestros días ya no es cuán original está siendo, por ejemplo, una tesis, un trabajo científico, sino uno de los retos también es que las instituciones están demarcando la aplicabilidad de ciertos software para hacer medible cuánto de inteligencia artificial están presente en lo que a veces llamamos nuestra construcción científica cuando es una pseudo aseveración, cuando realmente quien ha hecho ese trabajo es la inteligencia artificial, ¿no? Y desde ahí, pues, entendamos un escenario de reflexión que no debemos caer en el puerto antiético de cuestionar todo lo que es información científica y dejarle todo el trabajo operable a la inteligencia artificial y que ésta prepondere, digamos, nuestro raciocinio, ¿no? Es ahí donde se interrumpe, digamos, su aplicabilidad eficiente, ¿no? Es por ello que a la fecha, en cuanto a publicación científica, varios trabajos son observados y es porque tienen buen índice negativo, digamos, de utilización de inteligencia artificial. ¿Por qué quiero llegar a ese análisis? Porque, y les decía, ¿no? Que el reto no es ya cuán original está siendo el trabajo. Siempre pongo el ejemplo de que si nosotros preguntamos, por ejemplo, una definición sobre anemia a la inteligencia artificial, y le pidiera 50 definiciones diferentes, la inteligencia artificial me va a dar 50 definiciones diferentes. Y es que su mundo operable de datos es grande, es inmenso y goza de esa amalgama de paráfrasis enorme, ¿no? Y en consecuencia, pues la producción va a ser original.
pero el que sea original no nos hace, digamos, dueños de ese conocimiento, ¿no? Sigue siendo para la tecnología emergente y es allí donde se hace detectable, más aún cuando lo copiamos y pegamos directamente de donde origina la data, ¿no? Entonces, desde esa reflexión, este módulo 3 con mi persona, si bien es cierto, vamos a adentrarnos un poco en cómo la inteligencia artificial puede ayudar a este capítulo de hablar de metodologías cuantitativas avanzadas en lo que es diseños de instrumentos, análisis de datos, procesamiento de datos, pero con la singularidad, podríamos decir, de que el liderazgo lo sigamos teniendo nosotros, ¿no? Y no dejemos que la tecnología emergente impere sobre nuestro raciocinio. Bajo ese cometido, una segunda reflexión es que las encuestas representan uno de los métodos más utilizados para recopilar datos en investigaciones sociales, ¿no? Más aún las sanitarias, educativas y organizacionales, debido a esa capacidad de obtener información estructurada de grandes poblaciones en periodos relativamente cortos. ¿Por qué dice relativamente cortos? Porque va a determinar también esto al diseño o a la metodología que el investigador decida tipificar su investigación, ¿no? Recordemos pues que hay investigaciones transversales que pueden ser medibles in situ, desde unas horas hasta de repente unos días, etc. Pero también hay estudios longitudinales en el cual la medición misma en los sujetos u objetos de estudio va a tener todavía fragmentos de tiempo para poder concretar esa recolección de datos. Es por ello que no es determinante en el momento el tiempo de aplicabilidad que va a tener el instrumento, más aún las encuestas, ¿no? Lo va a determinar el tipo de y enfoque de investigación y el diseño de investigación al cual arriba el investigador. Por ello, dice, el diseño adecuado de encuestas constituye una competencia fundamental para investigadores que trabajan con metodologías cuantitativas avanzadas. Recordemos que cada uno de los capítulos de un trabajo científico debe guardar esa coherencia, esa consistencia, ¿no? Deben ser correlativos, digamos, para poder llegar a un fin común, el cual nos muestre una rigurosidad esperada en el proceso de recolección de datos. Entonces, dentro de lo que es fundamentos epistemológicos del diseño de encuestas, es importante destacar que estas se sustentan en principios epistemológicos asociados al positivismo científico. Positivismo no le abordemos, digamos, complejidad, viene desde antaño a lo que hoy en día conocemos todos los procesos cuantitativos, ¿no? Solamente desde sus raíces se hospedan en el análisis positivista que hoy en día es conocido como cuantificable o cuantitativo, donde el conocimiento se construye mediante la observación sistemática porque es todo un proceso. La medición objetiva tiene que ser, es decir, real, concreta, existente, fiable, ¿no? Y la verificación empírica de hipótesis. Generalmente los trabajos cuantitativos arriban a ese escenario, ¿no? A tratar de demostrar, digamos, la hipótesis que postula en inicios el investigador. Claro que pudiéramos rescatar que los trabajos descriptivos, que son en un primer nivel, digamos, no desarrollan hipótesis. Esto también es de autor, ¿no? Algunos estudiosos sí lo trabajan con hipótesis predictivas, digamos, en los cuales sirven de orientadores, más no se plasman en el trabajo científico. Entonces, desde esta perspectiva, el instrumento de recolección de datos debe cumplir tres condiciones esenciales. Desde aquí partimos, ¿no? La primera es una vez, digamos, estructurado el instrumento, debe gozar de validez, ¿no? ¿Y qué es la validez? Es la capacidad del instrumento para medir realmente el fenómeno que pretende evaluar. De ahí la necesidad de comprender el preámbulo que hacíamos al inicio, ¿no? No podemos forzar, digamos, a que un instrumento que ya está validado en una tesis, que tiene 30 ítems, que los 30 ítems realmente midan lo que yo pretendo medir en un determinado contexto específico de mi investigación. Se encuentra que ciertos ítems, cuando se hace inclusive ya en los procesos de sustentación, de ser jurado de los trabajos científicos, no aterrizan realmente en el sujeto de estudio o en el contexto y se le pregunta al investigador, ¿no? ¿Por qué no modificó este ítem? Y lo que se encuentra por encima del 90% en las respuestas es que
así estaba el instrumento que tomé de referencia de tal trabajo, pero eso no es congruente, ¿no? Y ahí la necesidad de que los asesores, inclusive los formadores en pregrado, puedan afianzar, digamos, un proceso de justamente de elaboración como de selección de instrumentos y cómo estos realmente aterricen al 100% en lo que pretendemos medir. Por eso existe este escenario de validez, en los cuales para cumplir este cometido, vamos a ver más adelante, que responde, digamos, a la participación de un grupo de expertos, ¿no? Para concretar este escenario pasamos por juicio de expertos, que lo vamos a ver en su momento. ¿Cuántos, cómo, dónde y cómo realiza todo el proceso? Más adelante lo vamos a esbozar. Y por otro lado, ya cuando el instrumento goza de validez, cuando ya hay toda esa experticia de constructo, pasamos a evaluar que el instrumento goce de confiabilidad. ¿Qué es la confiabilidad? Es esa consistencia de los resultados cuando el instrumento se aplica en condiciones similares, ¿no? Es decir, pues no debe haber una varianza enorme, digamos, en poblaciones bastante similares a la inicial en la cual se hicieron operables los instrumentos, ¿no? Esa permisibilidad lo hace el parámetro de confiabilidad. Y vamos a ver más adelante que esto ya es un tanto más procesacional, ¿no? Vamos a trabajarlo en el software SPS, en los cual vamos a calcular dependiendo, ¿no? A la tipología también de cantidad de categorías de evaluación de los ítems que pueden ser dicotómicas, policotómicas, podemos arribar al KR de Richardson o también al alfa de Cronbach, ¿no? Que lo vamos a determinar en su momento. Y asimismo, pues el instrumento debe gozar de objetividad, ¿no? Que es la reducción de sesgos del investigador o del encuestado, ¿no? Es importante la objetividad. ¿Cómo funciona, doctor, si ya tengo cumplido la validez y tengo cumplido la confiabilidad? Por resumirles, yo puedo tener ya los instrumentos en mano y puedo dirigirme hacia mi grupo objetivo, pero no necesariamente, digamos, en mi grupo objetivo están presentes los que debieran estar para ser entrevistados. Y por ahí a veces cometemos el error de por cumplir la cantidad, por ahí se inmiscuye alguien que no corresponde. Por eso aquí es importante también destacar los criterios de inclusión y exclusión para enriquecer mi muestra o población de estudio, ¿no? ¿Por qué hablo de muestra o población? Porque a veces se puede trabajar con una muestra, que es una parte representativa de la población, pero a veces esta misma también es tan pequeña que es necesario trabajar con toda la población. Por otro lado, también no ha habido un entendimiento para poder resolver la encuesta, ¿no? O el cuestionario, etc. Entonces, son factores ahí que predisponen que se aplique correctamente también el instrumento, ¿no? Que se haga objetiva su aplicación. Otros autores destacan otros dos escenarios como rigor científico, entre otros, pero estos son los tres que convergen, digamos, en la mayoría de autores, ¿no? Entonces, si yo quiero esbozar un instrumento, debe gozar de estos tres escenarios o dimensiones claves: validez, confiabilidad y objetividad. Y esto nos permite arribar a que el rigor metodológico en el diseño de encuestas garantiza que los datos obtenidos sean analizables estadísticamente, ¿ve? Y útiles para la generación de conocimiento científico reproducible, ¿no? Realmente debemos lograr la utilidad de esos datos y no tener pues el temor de exposición de los mismos ni que nos lleven a auditar los resultados, porque entendemos que devienen de un proceso transparente, ético, claro, de haber cursado por los escenarios de aplicabilidad también como corresponde, ¿no? Entonces, pues, estos tres componentes lo vamos a ver en adelante. ¿Cuál es el proceso entonces metodológico para el diseño de encuestas? Importante destacar aquí que el diseño de encuestas implica un proceso estructurado compuesto por diversas etapas metodológicas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la definición del problema de investigación. Tenemos que tener claro, ¿no? O sea, por eso les digo que cada capítulo del trabajo científico, llámese tesis, llámese mismo trabajo científico, llámese ensayo u otros escenarios de escritura científica, tienen que amalgar cada uno de sus capítulos. El instrumento no puede ser ajeno a lo que busca el problema de investigación,
Por eso es que el primer puerto para empezar a esbozar los instrumentos con un asidero bastante sólido es tener claro qué quiero investigar, ¿no? Es por ello que, si nos damos cuenta, no podemos ir directo al instrumento. El instrumento tiene codependencia de estos escenarios. No puedo de repente adelantarme en querer filtrar unos instrumentos de otro trabajo X y empezar recién a formular el problema, ¿no? Estaríamos haciendo un desorden, digamos, del proceso metodológico para arribar a una investigación consciente, con rigor metodológico, como describí en las vistas anteriores, ¿no? Entonces, en la definición del problema, ¿qué debo tener en cuenta? Que todo diseño de encuesta debe originarse de un problema científico claramente delimitado. En esta etapa, ¿qué establecemos? Los objetivos de la investigación, las preguntas de investigación, la hipótesis también para estudios explicativos, ¿no? Y este proceso justamente va a permitir determinar qué tipo de información debe recolectarse. He allí la necesidad de tener claro la ideativa de lo que quiero investigar y claro que parte de una idea, pero le voy dando ese asidero científico conforme voy estructurando con otros autores, antecedentes, etc. Y de ahí va a devenir que el instrumento tenga el rigor metodológico esperado, ¿no? Este escenario también es importante. Si yo tengo claro lo que voy a estudiar, entonces voy a tener claro las variables o variable que voy a llevar a estudio. Y no es solamente tener ahí lo que dicta el marco bibliográfico sobre las variables, cómo eso yo lo aterrizo como investigador en lo que yo quiero medir, es este capítulo importante. No podríamos hablar de construir instrumentos si no reflexionamos sobre la operacionalización de la variable. Prácticamente este es el esqueleto del instrumento, ¿no? Este es su soporte estructural, porque aquí entendemos que hablar de operacionalización de variable, en otras palabras, es cómo el investigador hace medible el fenómeno o el problema que tiene en estudio. Si entendamos que este problema se va a delimitar al final en variables, he allí que se va a focalizar el problema o los problemas que va a invitar un trabajo correlacional, etc. Pero he ahí el meollo del asunto, digamos, ¿no? Entonces, hablar de operacionalización de variables, preguntarnos como investigadores, ¿cómo voy a darle ese sustento técnico científico para dar a conocer a la comunidad científica de cómo he organizado los procesos para medir la variable, en este caso, a mi ritmo como investigador? Eso es hablar de operacionalización de variables. Las hacemos operables como investigadores desde nuestra revisión, desde nuestra sapiencia, ¿no? Entonces, por eso es que nos menciona aquí, ¿no? Que una vez definidos los objetivos, se procede a la operacionalización de variables, proceso mediante el cual los conceptos teóricos se transforman en indicadores medibles, ¿no? Porque ahí vamos a salir de la variable en macro. Recordemos que el proceso metodológico, ¿cuál es? Yo tengo la variable y la desgloso. Este desglosamiento es pasar de la variable de un nivel abstracto a un nivel que se le va haciendo medible, digamos. Y pasar ese escenario es desglosar la variable en sí. ¿Y ese desglosamiento a qué le lleva? A caer en dimensiones. Y las dimensiones se hacen medibles cuando las sigo desglosando. Y el desglosar las dimensiones nos lleva a aterrizar en indicadores, ¿no? Y estos indicadores a su misma vez se desglosan en preguntas o ítems. Entonces, eso es el proceso, digamos, operacional para yo recién decir que de esta manera voy a medir la variable, ¿no? Y eso es operar las variables. Entonces, ¿qué incluye la operacionalización de variable? La definición conceptual de la variable. ¿Qué me dice el marco bibliográfico general sobre la variable que quiero estudiar? La definición operacional es reconociendo esa referente bibliográfico del marco general. Yo diré como investigador, ahora sí, de esta manera voy a medir esta variable o estas variables, ¿no? Y les mencionaba entender cuáles van a ser esas dimensiones o cómo voy a desglosar la variable de ese nivel abstracto a niveles más pequeños para poder medirlas. Y esta a su vez en indicadores. Y recordemos que toda variable al final va a tener una escala de medición. ¿Qué espero al final encontrar de la variable? Para no perdernos hay un poquito un ejemplo, ¿no?
Si yo estoy midiendo anemia, por ejemplo, ¿a qué responde la escala de medición? ¿Qué espero al final encontrar en esta variable anemia? De repente mi escala de medición final será encontrar, después de un tamizaje, si hay niños sin anemia, si nuestros sujetos de estudio fueran niños, niños sin anemia, anemia leve, moderada o grave, grave o severa. Esa escala de medición también debe el investigador, digamos, predecir, ¿no? ¿Qué espera encontrar de la variable? Y ello también no es buscar en el vacío, porque hay autores también que han hecho operables un sinnúmero de variables y nos ayudan rápidamente a posicionar qué escala de medición responde o se acoge más a la variable que queramos medir, ¿no? Este procedimiento justamente garantiza que los fenómenos abstractos puedan medirse cuantitativamente. Recién allí le encontramos el marco medible, ¿no? Cuando empezamos a hacer este desglosamiento congruente. Y justamente más adelante vamos a ver que eso radica en una matriz, ¿no? Que es la operacionalización de variables. Ya hablando de la construcción del cuestionario como tal, que ahí vamos a arribar, como menciono, hay una serie de instrumentos, pero la metodología es unísona, es el mismo escenario, solamente qué cambia si yo quiero hacer de repente una guía de observación u otros, la manera en cual voy a direccionar los ítems, la manera o estrategia también de cómo voy a aplicar el instrumento, que va a ser diferente en una guía de observación y en un cuestionario como tal, ¿no? En un cuestionario, en la mayoría de casos, es de entrevista, ¿no? Es de dar pequeños preámbulos para arribar a qué quiero que respondan, digamos, un determinado grupo en específico, ¿no? Entonces, desde ahí vamos a ver qué capítulos hacen operables a la construcción de un cuestionario como tal. ¿Qué nos dice la bibliografía al respecto, no? El cuestionario es el instrumento central de la encuesta. Ojo ahí, ¿no? Es diferente aquí, y es importante destacar la diferencia entre un instrumento y una técnica, ¿no? En resumen, y tomando de referencia de repente autores, por ejemplo, está Sampieri, el mismo Supo, Polite, entre otros, que nos hablan, ¿no? Tienen un puerto en común para hablar de técnica e instrumento, que en resumen, el instrumento es la parte física, digamos, operable que yo voy a entregar o de repente disertar a un grupo en específico. En cambio, la técnica es ese proceso o estrategia que yo voy a utilizar justamente para hacer aplicable este instrumento que tengo en mano, que lo tengo digitalizado, etc. Entonces, no olvidemos esos dos acepciones, ¿no? El instrumento es ese escenario en físico, en digital, etc., que me sirve como herramienta. Está allí esperando ser operable. Pero ¿cómo lo hago operable? Con la técnica. La técnica es esta estrategia que van a hacer para yo aplicar de la mejor manera el instrumento. Por eso lo puedo hacer mediante observación, lo puedo hacer mediante un checklist, lo puedo hacer mediante una ficha de registro. X estrategias hay en el cotidiano del mar científico, ¿no? Entonces, su construcción, dice, requiere considerar diversos aspectos metodológicos, como cuáles. Hay que tener en cuenta el tipo de pregunta, ¿no? Podemos hablar de preguntas cerradas dicotómicas. Aquí hay algunos conceptos que es importante, que si yo quiero profundizar, aquí también les estoy dejando un enlace en el cual por cada vista nos hablen en amplitud de lo que está refiriéndose aquí en la vista para que las palabras no se las lleve el viento, como dice el lema, ¿no? Entonces, si yo hablo de preguntas, quiero postular preguntas cerradas dicotómicas, me está invitando a reconocer que la posibilidad de respuesta que tiene cada pregunta es de dos. Por ejemplo, quiero hacer un cuestionario sobre procesamiento de lavado de manos. Paso número uno, se retira objetos de las manos. Entonces yo puedo decir, ¿cumple o no cumple? A eso se llama dicotomía en el instrumento, cuando las posibilidades se resumen a dos. Y las preguntas de opción múltiple o también llamamos a preguntas policotómicas, da de dos categorías a más. El mínimo esperado, tres, ¿no? Yo puedo decir, se retira seguimos en la técnica de lavado de manos, se retira los relojes u otros antes de entrar al lavado. Podría decir, lo hace medianamente, lo hace regularmente o no lo hace. Se dan cuenta que ahí encontramos tres categorías. Basta que sea tres categorías, ya salimos del puerto dicotómico para hablar de podicotomía, ¿no? De tres posibilidades de respuesta al instrumento.
Pero también podemos trabajar escalas tipo Likert cuando doy una escala jerarquizada, digamos, y valores cualitativos detrás de, ¿no? Por ejemplo, pudiera ser, si usted está de acuerdo frente a un procedimiento, pudiera estar de acuerdo, totalmente desacuerdo, medianamente de acuerdo y en desacuerdo y totalmente desacuerdo. Y cada uno puede hablar de 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, a eso nos habla, por ejemplo, de una escala tipo Likert, ¿no? Que le doy ciertos caracteres ya codificados, digamos, y hago más grande el número de posibilidades de respuesta de un ítem. También tenemos las escalas semánticas diferenciadas, que se usa generalmente en entrevistas un poco más a profundidad, y las preguntas de frecuencia o intensidad cuando queremos arribar un poquito más a puertos cualitativos, ¿no? ¿Qué más debo considerar? Las preguntas deben cumplir principios de redacción científica. Ojo, debe hablar claridad semántica como primer orden, ¿no? No puede haber, pues, errores en redacción, ¿no? A veces la misma estructuración gramatical estamos fallando en nuestros días, ¿no? Ya no sabemos, pues, por dónde dejamos al sujeto, por dónde se fue el predicado, dónde o cuándo debo utilizar las comas, puntos seguidos, etc. Todas esas cuestiones semánticas, gramaticales, también está ocasionando un sesgo bastante amplio en nuestros días y hay que tener bastante cuidado, ¿no? Debe haber también esa precisión conceptual, no vaya a ser pues un ítem bastante amplio, ¿no? Que lejos de buscar entendimiento va a generar confusión en el sujeto de estudio. Eso hay que tener bastante cuidado, deben ser precisas, puntuales, ¿no? El marco de neutralidad no puede esbozarse una pregunta que incline hacia una respuesta. He allí la importancia del principio de neutralidad. La ausencia de ambigüedad. Encontramos 30 ítems, pero de los cuales de repente, haciendo un filtro de rigor, encontramos que algunas son muy redundantes, ¿no? O se superponen, se consumen unas u otras. Eso hay que tener bastante cuidado. Y ¿dónde hacemos ese filtro? Justamente son los expertos quienes hacen ese. Bueno, en primera instancia lo hace el mismo el investigador con su asesor o asesora. En segunda instancia, el validador, o que al final va a ser un juez experto que evalúe el instrumento, hace todo ese filtro por menor, ¿no? Cuando realmente se cumple la función de validador. Debe haber también pertinencia con las variables de estudio. No, les decía, no puede ser congruente que hay un ítem que para nada responda a lo que yo pretendo medir, ¿no? Entonces, ahí estaríamos hablando de un sesgo de bastante consideración. Sobre las escalas de medición e investigación cuantitativa, hay que destacar aquí que las encuestas utilizan diferentes tipos de escalas que determinan el tipo de análisis estadístico posterior. Por ejemplo, podemos tener escalas nominales que clasifica categorías sin jerarquizar, es decir, escala nominal viene solamente de nombrar, ¿no? Por ejemplo, el sexo, la profesión, el área laboral. ¿Por qué se le llama en sí nominales? Porque hay tipos de variables nominales. Como lo menciona ahí la bibliografía, no ordenan ni jerarquizan. Si yo dijera, a ver, los alumnos ingresen al salón, y si fuera una institución mixta, la pregunta es quiénes ingresan al salón. Si yo diera la orden como docente, todos van a ingresar al aula, todos. He allí que no implica un orden de por medio, solamente la variable está advirtiendo ingresar al salón. Yo pudiera decir también, ingresen de uno a uno en el salón. Igual, ¿no? Todos van a ingresar sin diferenciar algún orden de por medio. Pero justamente cuando hablamos ya de ordenar las variables y un poquito ya de entrar a jerarquizarlos, empieza la escala ordinal. Pudiera tener un grupo de estudiantes esperando fuera del aula y yo empiezo a decir, ¿no? Ingresan, digamos, primero digamos, las damas. Entonces, la característica que está jerarquizando el ingreso en este caso es la acepción de damas, ¿no? Entonces, primero van a ingresar las damas. Tampoco, frente a un grupo poblacional de diagnóstico con anemia, pudiera decir, en la sección A ingresan los que están con anemia leve, digamos. Entonces, es imposible que en esa sección encontremos una persona que no tenga anemia o que tenga anemia en otra clasificación. Entonces, ni bien, recordemos aquí que ni bien yo menciono la variable, esta ya implica
clasificación, implica jerarquizar. Es claro aquí el ejemplo que les estoy poniendo por eso. Por ejemplo, el nivel de satisfacción, ¿no? Todos se agrupan en función al nivel de satisfacción. Pues algunos tendrán mayor satisfacción, otros menos satisfacción, etc. Y va a haber un grupo X para cada uno de estos escenarios o categorías, ¿no? Entonces, en pocas palabras es eso, ¿no? Para no confundirnos, digamos, y desde ahí hay que empezar a connotar qué cosa voy a rescatar para nuestro instrumento. ¿Qué otro escenario encontramos también? Hay escalas de intervalo. Cuando yo quiero dar fragmentos, digamos, de caracterizar algún ítem, etc., se hace un poquito más complejo, pero no dificultoso, ¿no? Ya empiezan aquí a aparecer baremos, digamos. Por ejemplo, en una encuesta puede decir percepción económica mensual de la familia. Por ejemplo, aquí vamos a ver escala e intervalo y yo puedo encontrar, el ítem dice esto, percepción económica mensual de la familia. Y yo puedo encontrar alto, bajo y medio. Y la pregunta es, ¿cómo yo me autoevalúo y digo que puedo ir en alto, puedo ir en medio, puedo ir en bajo? Entonces, aquí vienen los intervalos. El investigador, el que está gestionando el instrumento, en base a la revisión bibliográfica, también dirá, ¿no? Alto a nuestros días se considera bajo el referente bibliográfico X, que es de la percepción económica mensual de 2.500 soles a más en promedio mensual. Entonces me están entrevistando. Si yo percibo esa condición económica mensual para mi hogar, yo me ubicaré en la posición alto, ¿no? Pero, por ejemplo, bajo el investigador lo ha promediado por debajo de 1.000 soles. Entonces, en una familia X, esa es la percepción de ingresos al mes. Entonces, su clasificación será en bajos. Eso es hablar de una escala de intervalo, ¿no? Cuando ya aparecen cierta característica de baremos que le damos a las variables, como también otros ejemplos de temperatura o puntaje psicológico, ¿no? Y la escala de razón, que damos un margen, digamos, de establecer un ratio de orientación para poder seleccionar alguna categoría en la cual me encuentro, ¿no? Ya no digo edad abiertamente, lo puedo parametrar, ¿no? De 18 a 25, de 26 a 30 y de 31 a más. Le doy un ratio, una razón de rango establecido, ¿no? Entonces, cualquiera de estas escalas hay necesidad que el investigador las analice y cuál va a aterrizar. A veces lo hace de manera diferenciada, ¿no? Puede tener 20 preguntas y ciertas preguntas son nominales, otras ordinales, o a veces también estandariza para que todo el bloque de sus ítems sean ordinales, por ejemplo. Esto ya va a depender de las características mismas que quiere dar a sus ítems el investigador. Pero sí debe haber un principio de entender que el instrumento al final debe tener un diagnóstico de la variable, ¿no? Aquí quiero hacer un preámbulo. Aquí es donde se comete bastante error. ¿En qué sentido? Les ponía de consideración. Otro ejemplo. Si yo quiero medir el nivel de ansiedad y hago, por ejemplo, así utilizo escalas en ciertas preguntas nominales, otras ordinales, otras de intervalo, etc., pero no le marco un puerto de poder cuantificar estas preguntas al final, lamentablemente no voy a terminar determinando si la persona tiene un nivel de ansiedad X o Y o Z. ¿Por qué? Porque no me permite hacer medible, digamos, la forma en cual he estructurado la posibilidad de hacer un conteo de los ítems que yo he arribado para poder cuantificar y tener un diagnóstico final, digamos, ¿no? Entonces, desde allí, la necesidad de entender también que todo instrumento al final debe arribar a un diagnóstico de la variable, ¿no? ¿Qué pretendo encontrar de la variable? Es por eso que en la operacionalización nos arribaba eso, ¿no? Que cuando nosotros queremos hacer operable la variable, y he ahí un detonante importante en nuestro instrumento, al final debe permitirnos tener una escala de medición final, ¿no? Muchos instrumentos no gozan de ello y cuando se pregunta y al final, por ejemplo, ¿cómo es el tema de ansiedad? Y si nosotros hacemos una revisión a los ítems, no tienen un puerto
para poder hacer un conteo definitivo y arribar a un nivel de ansiedad esperado, ¿no? Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado. Y en la validación del instrumento de investigación, mira, cuando yo ya lo estructuro, ¿no? Que lo vamos a ver en un taller de ejemplo rápido, tengo ya esbozado el instrumento, entonces les decía, ¿no? Que ahora debemos pasar por validez del instrumento de investigación. ¿Y qué es la validez del instrumento de investigación? Es que antes de aplicar una encuesta a gran escala, digamos, y en la muestra real de estudio, es indispensable realizar este proceso. ¿Y a qué nos lleva realizar este proceso? A contar con la validez de contenido, ¿no? En resumen, hablar de validez es pasar por esa experticia de los expertos, ¿no? Yo entrego un determinado expediente y solicito al experto. ¿Quién es el experto? Aquel que tenga ese demuestre, digamos, mediante fuente verificable, que goza de la experticia para poder digamos, entender lo que estoy midiendo. Si yo quiero, por ejemplo, medir calidad de atención, ¿quién debe ser el experto? Es la pregunta, ¿no? Entonces, por ahí a veces se recurren a escenarios médicos o aquellos que tengan esa preparación en gestión para poder responder, digamos, a una evaluación más concienzuda, digamos, del instrumento, ¿no? ¿Y qué mide en este caso en la validez de contenido el experto? Mide pertinencia, coherencia, claridad y relevancia de los ítems. Esto también va a ser dependiente a lo que dictaminen las instituciones. ¿Por qué? Menciono a las instituciones en el hecho de que muchas veces los claustros universitarios son quienes determinan al final sus fichas de validez que le otorgan a los expertos, ¿no? Para que estos evalúen los instrumentos, ¿no? Pero por otro lado también está la validez de constructo. Pero ¿a qué responde la validez de constructo? En varios contextos se quedan aquí, ¿no? Cuando el instrumento ya tiene validez de contenido, tienden a pasar a la siguiente etapa, que es la confiabilidad. Y no está bien, debe de ser completa. Cuando yo ya he ajustado las observaciones del experto, ya me ha puesto sus puntuaciones de por medio, estas también se pueden sistematizar y pasar a este nivel de validez de constructo. La validez de constructo de un instrumento nos permite arribar a una constante esperada que nos permite entender si numéricamente el instrumento es, digamos, válido, ¿no? Y también ahí hay coeficientes que podemos calcular, ¿no? E índices esperados que se, valga la redundancia, se esperan una vez hecho el procesamiento de datos. Es el caso que rápidamente más adelante vamos a reconocer la validez, por ejemplo, por el índice de Aiken, ¿no? O también la prueba binomial, que a veces son escenarios que se saltan, ¿no? Hay ese puentecito de validez de la validez de contenido directo a la confiabilidad de los instrumentos, ¿no? Y si bien es cierto, podría estar explícito, pero esto debiera aparecer también en los trabajos científicos. Solo, digamos, con la validez de contenido evidenciada, es decir, con la aprobación de los expertos y la validez de constructo, realmente pudiéramos connotar de manera general que el instrumento está siendo válido para su aplicación, ¿no? Y solo el proceso de validez hace permisible la aplicabilidad para recién arribar a confiabilidad del instrumento. Entonces, justamente ahí, cumpliendo estos dos, paso a confiabilizar el instrumento. ¿Qué es la confiabilidad? Esta se va a medir a través de coeficientes estadísticos, como les decía en el preámbulo, ¿no? Podríamos determinar el alfa de Cronbach, el coeficiente de Omega o el test reset. ¿De qué depende cada uno de estos algoritmos? Uno es de la cantidad de categorías de respuesta de los ítems. Hablábamos de dicotomía, hablábamos de policotomía, pero también de la caracterización del enfoque, digamos, que va a tener el instrumento, ¿no? No es igual hablar de un cuestionario, una entrevista abierta a un cuestionario con preguntas cerradas, ¿no? Entonces, el escenario abierto tiene otros escenarios como el test de reset u otros, en los cuales, mediante otro software como Atlas T, entre otros, nos permiten jerarquizar categorías cuando las preguntas del cuestionario son abiertas, pero eso es justamente para el enfoque cualitativo. En lo que nosotros estamos abordando, que es cuantitativo,
Estos algoritmos nos deben permitir arribar a una constante de aceptabilidad y confiabilidad, digamos, ¿no? Que en la mayoría de casos responde al coeficiente de alfa de Cronbach, salvo, como les menciono, el instrumento sea de preguntas de hasta dos respuestas que habíamos aprendido, que son reconocidos como instrumentos dicotómicos, ¿no? Y estos sí manejan el coeficiente de K de Richardson. Entonces, aquí también un instrumento dice confiable garantiza consistencia interna entre los ítems, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, cuando esto ya se ha trabajado, digamos, en el SPS como tal, ¿no? Es una de las formas, también puede ser trabajado por Minitab, en el mismo Excel también cuando adicionamos los complementos, ¿no? Y aquí está. Como podemos observar, aquí dice el alfa de Cronbach y si adelantamos un poquito a hablar de confiabilidad, ¿cuánto es la confiabilidad aceptable en un instrumento? Muchos autores convergen en que sea de 0,6 en adelante, ¿no? Inclusive algunos de 0,7 en adelante. Ahora, no significa que un instrumento que tenga, por ejemplo, 0,5 tiene una tipificación también. No es que no sea confiable, pero es baja su confiabilidad. Entonces, no nos dice a ciencia cierta de que nos va a permitir recabar información sin cierto margen de sesgo acrecentado. Y ahí hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, como les decía, en otro software también es operable hacer estos cálculos también, ¿no? Y no en los últimos software. Solamente que a veces por falta de información no lo hemos procesado, por ejemplo, en un Excel. Tampoco es, a veces todo focalizamos o en el SPS o en STAT, entre otros, cuando también en los software básicos como Excel u otros, también se hacen operables todos estos escenarios, ¿no? Las fórmulas también están cargadas, solamente que no las activamos. Entonces, teniendo ya confiabilidad de por medio, habíamos visto pues recapitulando, ¿no? Si tenemos claro el problema de investigación, si estructuramos correctamente la operacionalización de la variable, nos va a permitir esbozar o estructurar un instrumento que va a tener asidero sólido, porque va a devenir estos otros dos escenarios. Teniendo el instrumento, pasamos por validez, que en otras palabras es pasar por ese escenario de juicio de expertos. Posterior a ello, arribamos a la confiabilidad, que no es otra cosa que hablar ya de la aplicabilidad del instrumento válido a una muestra o un grupo piloto que la autores también convergen en que el máximo mínimo esperado es del 20% del total de la muestra, ¿no? Algunos ya determinan hasta 15 mínimo. Entonces va a depender de qué autor también nos amparamos para aplicar nuestro instrumento, sistematizar datos y arribar a calcular este coeficiente, ¿no? Y ya les decía, el esperado es por encima de 0,7 de por medio. Y si ya tenemos la validez, tenemos la confiabilidad, ahora sí podemos pensar en esto, ¿no? En ya reconocer los métodos de recolección de datos mediante encuestas. ¿Por qué? Porque ya tenemos los instrumentos, ahora es hacer aplicable los mismos. Entonces, pues aquí destacamos que las encuestas pueden aplicarse mediante diversos métodos, ¿no? Por ejemplo, pueden ser de manera presencial, de manera digital, en línea también, que hoy los diversos forums nos permiten arribar. Y aquí es un capítulo importante sobre la integración de inteligencia artificial en la recolección de datos. ¿Qué podemos destacar aquí? Que el desarrollo de inteligencia artificial ha transformado significativamente los métodos de recopilación de información. Y es que hay apps que a nuestros días, como tecnologías emergentes dentro de lo que es inteligencia artificial, sistematizan rápidamente los instrumentos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la manera, entre comillas, obsoleta para generar un instrumento o un cuestionario, digamos, en Google Form u otros? Es cargar nosotras mismas nuestras preguntas, etc. y sale el instrumento, genero el enlace y envío a mis sujetos de estudio. Pero hay un apps como, por ejemplo, Chrome, que nosotros cargamos ya nuestro instrumento digital y le decimos, genera el instrumento en digital. Ya no hace falta que nosotros
manualmente estemos tipeando todo eso, sino ya lo sistematiza de manera inmediata. Y asimismo lo hace más dinámico, ¿no? Más, le da más formas también para quien le llegue, le hace más entendible, inclusive incorporando audios de explicación de la medición, etc., ¿no? Entonces, eh, en este capítulo también está entrando a tallar inteligencia artificial de manera notable, ¿no? ¿Qué más podríamos destacar aquí? Entre sus aplicaciones, justamente de la participación de inteligencia artificial, podemos destacar la automatización del diseño de cuestionarios, asimismo también la detección de inconsistencias en respuestas. Miren, ojo, antes lo teníamos que procesar todo ello. Como ven en la imagen, ya hay apps llamo a que devienen de la inteligencia artificial, pero que se centran específicamente a un cometido. Y tenemos apps, como les menciono en nuestros días, que cargamos el instrumento y le hacemos esa consulta, ¿no? El instrumento goza, digamos, de la validez de contenido y constructo y te da todo un diagnóstico, ¿no? Y es importante ahí ya la pericia del investigador para evaluar y tomar en consideración lo sugerido, ¿no? Por otro lado, también el análisis automático de grandes volúmenes de datos, que antes lo hacíamos a procesamiento manual, ahora es solamente cargar en la metadata de las apps de la inteligencia artificial y este se encarga de toda la sistematización. Por otro lado, también la segmentación avanzada de participantes, se puede agrupar ya nuestra base de datos de una manera bastante amplia, ¿no? Justamente esto nos permite concluir a que estas tecnologías permiten mejorar la eficiencia, precisión y escalabilidad de las encuestas científicas, ¿no? ¿Y cuáles son las consideraciones éticas en la recolección de datos? Hoy en día cobra bastante importancia porque si hay participación de inteligencia artificial, no es malo también tener claro que tiene ese puerto también de hacer propuestas predictivas de bases de datos en función a las variables que les cargamos. O sea, hay de todo una encrucijada de reto al mismo investigador para no recurrir a prácticas antiéticas, ¿no? Y ocurre todo este llano en nuestros días. He ahí que necesitamos pues fortalecer también nuestra juicio ético para todos estos procesos científicos en los cuales ya se hace inmerso la inteligencia artificial, más aún cuando estos procesos que estamos aprendiendo van a ser aterrizables en ciencias sociales y políticas públicas, en las cuales hay necesidad de gestionar indicadores, hay necesidad de construir instrumentos para hacer a los aplicables en la sociedad, en los mismos establecimientos de salud, etc., ¿no? En X instituciones para yo poder empezar a tomar decisiones administrativas dentro del marco público político, ¿no? Y allí también, pues, donde el juicio ético justamente tiene que prevalecer frente al mal uso de las tecnologías emergentes que se muestran en nuestros días. No lo dice mi persona, lo dicen los resultados de las investigaciones de alto impacto, ¿no? Es por ello que hablamos aquí que toda investigación con encuestas debe respetar principios éticos fundamentales como el consentimiento informado, la confidencialidad también de los datos recopilados, el anonimato de los participantes, el uso responsable de la información también, ¿no? El cumplimiento de estos principios va a garantizar recién la integridad científica y la protección de los participantes. Ojo, ¿no? En conclusión, ¿qué podemos decir de todo lo que hemos revisado a grosso modo? Porque cada capítulo en sí pues es un mar de mayor precisión, digamos, en cuanto a profundidad, si le queremos dar a estos capítulos. Y aquí reitero, les estoy dejando el enlace. Podemos ver que el diseño de encuestas y la recolección de datos rigurosa de datos constituye la base de toda investigación cuantitativa de calidad, ¿no? Un instrumento correctamente construido permite obtener información confiable, válida y analizable mediante técnicas estadísticas avanzadas. Un segundo apartado sería que en el marco de los métodos cuantitativos contemporáneos y la integración con tecnologías de inteligencia artificial, los investigadores deben desarrollar competencias que les permitan diseñar instrumentos metodológicamente robustos, gestionar grandes volúmenes de datos y generar evidencia científica sólida para la toma de decisiones basada en datos. Pero estos datos justamente deben ser operables en última instancia desde nuestro perito. Y la toma de decisiones justamente debe imperar
en nuestra participación como seres pensantes, pero más allá de ello, de seres que tienen ese escenario de reflexión, a diferencia del escenario un poco más mecanizado que tiene la inteligencia artificial en su toma de decisiones, ¿no? Entonces, en este último tramo, para cerrar nuestra primera sesión, vamos a ver un taller sobre el diseño de encuestas y recolección de datos. ¿Qué quiero destacar aquí? Vamos a verlo rápido y de una manera práctica vamos a ver cómo lo ejercito todos estos procesos. Ejemplo, dice en la construcción del instrumento de recolección de datos. ¿Qué debo tener claro? Si hemos estado atentos a los anteriores componentes, es el problema que quiero estudiar, ¿no? Recordemos que del problema va a devenir las variables que quiero estudiar. Aquí por ponerles un ejemplo, ¿no? Ya si entendemos que hay variable uno y variable 2, estamos hablando de un estudio que está pretendiendo medir relación o correlación entre dos variables. Aquí les he puesto un ejemplo claro. Por un lado tenemos la variable uno que es adicción al teléfono móvil, y la variable 2 que es rendimiento académico. En otras palabras, esto debe de venir a una construcción, digamos, eficiente de la matriz de consistencia de investigación. ¿Por qué? Recordemos en los primeros capítulos, la recomendación es que mi problema tiene que estar claro, mis variables o variables tienen que estar bien delimitadas, asimismo los problemas específicos, los objetivos específicos y dependiendo de la tipificación de la investigación, las hipótesis que yo quiero demostrar como investigador. Entonces, en primera instancia es este cuerpo. Este espacio estructural debe de estar correctamente delimitado. Y esta matriz de consistencia nos permite ir teniendo ese avisoramiento de cómo voy a hacer medible mis variables. ¿Por qué? Porque he aquí que entendemos que una matriz de consistencia, su detrás de fondo es sustraer, digamos, ¿no? Sacar de ese marco problemático estos dos escenarios, o n escenarios, ¿no? O n escenario, que es las variables en estudio, para empezar a comprender cuáles son sus dimensiones y cuál es la metodología que yo voy a utilizar para hacerlas medibles. Este es el primer puesto estructural que no debe fallar. Por eso que he allí que debemos estructurar muy sapientemente la matriz de consistencia. ¿Para qué? Para pasar justamente a una identificación de variables bastante precisa que nos permita tener claro, les decía, nuestro problema, nuestros objetivos, nuestras hipótesis, y que esto a su vez debe de estar correctamente refrendado en el marco teórico o conceptual, ¿no? ¿Por qué? No es que yo voy a medir algo que yo no tenga claro qué significa, cómo se constituye, y es por eso que toda tesis, todo trabajo científico goza del marco teórico conceptual, para poder comprender también mis variables, poder entender qué significan mis variables, qué significan cada una de las preguntas que al final la van a hacer medible y estas tienen que aparecer en el marco teórico conceptual, ¿no? Y esto justamente me permite arribar a, una vez teniendo esa estructuración de la matriz de consistencia para entender mis objetivos, mis problemas, mi hipótesis, para empezar a hacer operable mi variable, les decía, ¿no? Para entender de llevarlo de este nivel de abstracción a un nivel medible más concreto. Y en otras palabras, ¿qué es? Es desglosar. Recordemos que el eslabón es sencillo. Tengo mi variable, ¿no? La desgloso, se convierte en dimensiones. Desgloso las dimensiones, se convierten en indicadores. Desgloso los indicadores, se convierten en ítems. Y estos ítems, repito, debe permitirme llevar a un diagnóstico final de lo que quiero medir, ¿no? Y justamente llevo aquí a hacer operable mi variable. Y para eso, esto es un prototipo, ojo, va a tener sus cambios dependiendo de la casa de estudios o la autonomía que tienen las instituciones para connotar qué debe ir en esta matriz. Pero esto es lo básico que debe de tener la operacionalización de variable. Y recuerden que analizar estos escenarios tiene que ser en primer orden si yo voy a hablar de construcción de encuestas, si yo voy a hablar de gestionar instrumentos, si yo ya voy a hablar de recolectar datos. Yo tengo que ir a sus antecedentes para poder comprender si el diseño de mi encuesta, que puede ser un cuestionario, etc., es coherente, es correcto
yo tengo que tener bastante sólido estos antecedentes, como es la matriz de consistencia, la operacionalización de variable en primera instancia. Si desde aquí hay solidez, solo de aquí deviene el instrumento, ¿no? Entonces, esta matriz que debe tener mínimamente, pues tiene que tener la mención de la variable o variables que quiero estudiar. La definición conceptual que les decía es tal cual el autor que me convence su definición del marco bibliográfico, digamos, un tanto infinito que hay en el YAN. La definición operacional, yo ya una vez conceptualizada la variable desde el marco biográfico, ahora yo digo como investigador, ¿no? ¿Cómo la voy a medir? ¿No? ¿Cómo la voy a medir? Y esta, digamos, para hacerla medible puede desglosarse en dos dimensiones y hasta n dimensiones. Este dimensionar puede devenir también de lo que yo connoto en mi marco teórico conceptual, o también puedo tomar de referencia a un autor que ya haya estudiado esa variable y que a mí como investigador me convenza el dimensionado que ha tenido de la misma, ¿no? Y asimismo lo que decíamos, ¿no? Estas dimensiones van a terminar traduciéndose en indicadores y estas a su vez en ítems, ¿no? En n ítems. Les comparto un dato ahí, el mínimo esperado, digamos que acreciente la solidez, le dé mayor robustez en el análisis de confiabilidad que se va a hacer a posteriori, es un mínimo esperado de 20 ítems a más. Algunos instrumentos o algunos estudios también nos hablan de 25 ítems a más. Entonces, ahí hay que tener cuidado dependiendo de la complejidad de la variable, ¿no? Si mi variable es altamente abstracta, pues yo no voy a medirlo con dos, tres ítems, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Ahí la cantidad es una sugerencia en base a lo que postulan muchos autores. Y último, decíamos que va a haber una escala de medición. Sí, recordemos, ¿no? Va a haber una escala de medición que mide ítem por ítem, de repente sí, no, de repente siempre, a veces nunca, pero al final estos de aquí van juntando puntajes para permitirme arribar a una escala de medición final de la variable. Entonces, esta estructuración tiene que estar clara, tiene que ser convincente, tiene que gozar de ese rigor científico. Teniendo claro esta parte, de aquí yo sustraigo y empiezo a estructurar mi instrumento. Y si se dan cuenta, estoy recopilando de más atrás, que es desde la matriz de consistencia. Entonces, si yo jalo este cuerpo estructurar sólido, créanme que el instrumento también va a tener esa solidez esperada. Y es así, pues que en un ejemplo de, para que no se quede al vacío esto de aquí, les estoy poniendo aquí un ejemplo de operación de adición de variable, ¿no? Recordemos que nuestra primera variable era adicción al teléfono móvil, la definición conceptual, tal cual la define un autor, por eso es que viene aquí la cita en la web, ¿no? Nos habla que es una dependencia excesiva y poco saludable a los smartphones o teléfonos móviles en sentido general. Y la definición operacional, miren, sucinta, pero eso es la esencia de lo que busca la definición operacional. La adicción al teléfono móvil se medirá bajo sus dimensiones. Ah, el investigador ya se verá cómo la va a medir. ¿Y cómo va a ser medible? Desglosándola en dos. ¿Cómo desglosa esa adicción al teléfono móvil? En factores emocionales, pero también factores físicos. Y estos factores emocionales la desglosa en indicadores, como ansiedad, ¿qué va a presentar? No, ansiedad, duelo, desesperanza, irritabilidad. Y factores físicos como dolor de cabeza, malestar general, contracturas, calambres. Y de estos indicadores se está diviniendo el primer tramo en 12 ítems y el segundo tramo en 12 ítems. En total hay 24 ítems. Pero si se dan cuenta, vamos arrastrando un punto, un puerto, digamos, de equidistar, ¿no? Metodológicamente le estamos dando las mismas posibilidades a cada dimensión para cuantificarlas después y tener un diagnóstico mucho más certero con minimización de posibles sesgos. ¿Por qué les digo? Porque a veces encontramos que hay tres dimensiones para una variable o dos, y acá hay 15 ítems y acá hay 20 ítems, por ejemplo. Y a veces el jurado nos pregunta, ¿por qué le has dado más puntaje a la primera dimensión y menos a la segunda? Y no sabemos responder, más aún cuando hemos tomado de referencia instrumentos que ya son válidos y confiables aparentemente en el marco científico general, ¿no? Ahí hay que tener cuidado. Por ejemplo, aquí, cada ítem, ¿cómo se va a medir? Por ejemplo, la ansiedad, bajo una escala ordinal de siempre, algunas veces, nunca ve. Cada preguntita de esto va a medirse así, siempre, algunas veces, nunca.
pero al final, si se dan cuenta, arrastran una codificación de puntajes. Y en un total van acumulando puntos y eso me va a permitir arribar a una escala de medición final que puede ser alta, baja y regular. Como yo considero que es alta, baja, regular, en el instrumento va a estar descrito de cierto a cierto baremo, de cierto a cierto puntaje, yo la clasifico como alta, como baja o regular. Entonces, eso hay que tener bastante en cuenta, ¿no? Miren cómo está estructurándose de manera técnica sólida, ¿no? Consecuentemente a ello, ¿qué hacemos? Ya es recordemos la estructuración del instrumento como tal, ¿no? Teniendo este puerto, ahora sí yo estructuro mi instrumento. Y esto es por ponerles un ejemplo. Ojo, las formas, los contenidos pueden cambiar. Lo que tiene que estar certeramente sólido es esto de aquí. Tanto el dimensionado, los indicadores y los ítems, porque esta triada de aquí hace permisible cómo voy a medir la variable, ¿sí? ¿Cómo voy a medir la variable? ¿Por qué destaco esa triada? Porque en un estructural del cuestionario, digamos, van a encontrarse datos generales. Y si nosotros retrocedemos a la operacionalización, aquí no hay datos generales. Entonces, entendamos lo siguiente, ¿no? En un instrumento, los mínimos esperados es que va a haber un tramo de datos generales que yo voy a rescatar de interés en el estudiante, o a veces llamados también variables intervinientes, ¿no? Que no miden todavía lo que la variable en estudio, ojo, no miden todavía, por ejemplo, edad, sexo, grado de instrucción, condición civil, etc. Al decir condición civil, yo no estoy midiendo cuánto de adicción tiene el teléfono móvil. Al decir que sexo es tampoco, entonces son variables intervinientes. Pero ¿quién sí hace medible, bajo un autor también? Es ya cuando hablamos de los datos específicos. Los datos específicos tienden a tener ya esto, ¿no? Tienden a tener los ítems que se han desglosado de los indicadores y las dimensiones que yo he pasado por el proceso de abstracción de la variable que quiero medir. Entonces, eso sí están en los datos específicos. ¿Cuántos pueden ser los datos generales? Va a depender del investigador, ¿no? No tiene una frontera tampoco para rescatar esos datos o variables intervinientes que sí pueden afectar de manera indirecta el comportamiento de la variable, sí, pero recordemos que no mide la variable in situ. ¿Quién está midiendo eso? Van a ser los datos específicos, ¿no? Que ya miden los ítems que yo he postulado en la operacionalización para medir la variable. Entonces, dentro de la estructura del instrumento, ¿cuáles son los mínimos esperados? Pues un preámbulo, introducción, el objetivo que pretende el cuestionario, una breve instrucción como tal, los datos generales que los acabamos de analizar, los datos específicos que ya hacen medibles los ítems para medir la variable como tal, un agradecimiento y un punto 7 que algunas instituciones sí piden nomenclar ahí la escala de evaluación final esperado, ¿no? Otras instituciones no, es por eso que no está postulado, pero es bueno que ustedes tengan conocimiento, ¿no? Entonces, un ejemplo, doctor, aquí está un ejemplo completo, ¿no? Está la introducción, esto es el objetivo general, la introducción, en los datos generales, los datos específicos también y la escala de evaluación final del instrumento, ¿no? Que en este caso es un cuestionario como tal. Una vez que yo tengo esto, ¿cuál es el siguiente eslabón? Debe pasar por validez del instrumento. ¿Y qué era la validez? Justamente hacer aplicable una X ficha de validez. ¿Por qué digo X? Porque hemos determinado que a veces la estructuración, inclusive las categorías de evaluación, algunas casas bajo su conglomerado de expertos también que tienen, le dan algunas particularidades, ¿no? Entonces no hay una ficha de validez estándar, digamos. Entonces va a depender de la casa de estudios o institución. Pero recordemos que in situ, ¿qué es? Es esa ficha que le otorgamos al experto para que revise nuestro instrumento, ¿no? Y ese análisis de validez aquí está, ¿ve? ¿No? Esto es, por ejemplo, la prueba de Aiken, que en base a lo que determinen aquí el puntaje que han dado a estos 10 dimensiones, que esta ficha de validez, este tipo de ficha de validez consta de 10 dimensiones que mide el jurado para determinar si su instrumento es válido o no y le da cierto puntaje, ¿no? Ese puntaje no queda al vacío. Al final
tú corriges y el juez, por ejemplo, te dicta, mejora tus puntajes, claro, y al final te pone un aspa de que tu instrumento es aplicable, pero no se queda ahí. Estaríamos cumpliendo con la validez de contenido, pero ahora le damos la validez de constructo, y es este escenario cuantificable de procesamiento, de sistematización, en los cuales pues también tenemos rangos esperados. Mientras más próximo a la unidad, estos coeficientes encontrados por cada experto, si se dan cuenta que hay un ejemplo que les he puesto de 5 expertos y se ha hecho el cálculo justamente de variabilidad eh, geométrica, ¿no? Esperada, y al final el instrumento, después del consolidado aritmético de los puntajes que han determinado los expertos, bajo la media geométrica nos da un puntaje de 0,9. En tal cometido, el instrumento se diagnostica como excelente validez. De la misma manera, a diferencia de la media geométrica, encontramos la prueba de Aiken, ¿no? Y otras también que nos permiten cumplir con este apartado que es la validez de constructo. Y que son matrices que se pueden sistematizar en el programa Excel, ¿no? Otras que se trabajan directamente por Minitab, ¿no? Pero se puede cumplir con este escenario y debe aparecer como un cometido si es que como investigador he gestionado y construido el instrumento. Terminado la validez, justamente arribamos a confiabilidad. Y hemos dicho todo este marco bibliográfico, ¿no? ¿Qué es la confiabilidad? Es ese cometido que tiene el instrumento para ser aplicable y que no haya mucha variabilidad en contextos similares donde yo aplico el instrumento, ¿no? También mientras más próximo a la unidad, el instrumento es más confiable. Por ejemplo, aquí la escala, ¿no? Postulada por Ritson. Aquí vemos pues alta confiabilidad cuando nos da una constante de 0,9 a 1. Una baja confiabilidad, todavía hay confiabilidad, pero es baja. Entonces no es pertinente que nuestro instrumento esté diagnosticado con esos escenarios, ¿no? Generalmente la meta, ¿cuál es? Les decía, por eso, por encima de 0,7. ¿Ve? Estamos en este tramo de moderada confiabilidad a alta confiabilidad. Entonces, eso es el reto. ¿Y cómo hacemos eso? Después de yo haber aplicado a una muestra piloto, digamos, se hace el procesamiento que ahora lo vamos a ver y como resultado nos da esta constante, ¿no? Y justamente con esto vamos a terminar ya esta presentación para pasar al análisis rápido de datos y visualizar todo este espacio teórico en la misma data que les he preparado como ejemplo, la cual también la van a encontrar en el Classroom, ¿sí? Ahí está todo el material de apoyo que ustedes pueden revisar para dar amplitud a lo que estamos revisando de manera conceptual. Al final, después de todo este procesamiento en el SPS, nos determina el resultado de confiabilidad, digamos, mediante el alfa de Cronbach, ¿no? Entonces, teóricamente, eso es lo que podemos revisar, digamos, en cuanto a esta primera sesión que hemos desarrollado. Para finalizar, vamos a ver rápidamente estos procesos. Aquí les quería mostrar. No olvidemos entonces, ¿no? Recordemos rápidamente, lo que hay que tener claro aquí era, si recapitulamos, era tener claro nuestra matriz de consistencia. También estoy pasando este esquema que está validado a nivel internacional. Teniendo claro este puerto de aquí, que ya lo hemos revisado, hacer operable nuestra, valga la redundancia, la operación de variable tiene que estar claro. También aquí está el esquema validado de manera internacional. La estructuración también del instrumento con sus mínimos esperados. El ejemplo también que esto justamente es una data que lo he generado como mostrario que ustedes van a tener en el Classroom, ¿no? Donde cuáles son las variables en estudio es capacidad de respuesta a desastres naturales aplicada a los profesionales de enfermería. Ojo, capacidad de respuesta a desastres naturales. Y la segunda variable es medidas de prevención a desastres naturales. En otras palabras, ¿qué quiere demostrar este investigador? Se entiende que mientras mejor sea la capacidad de respuesta a desastres naturales, mejor deben ser las medidas de prevención a los mismos desastres, ¿no? Y justamente aquí están todos los cometidos que cumple el instrumento, también un mínimo esperado por encima de 20 ítems, sí, están 25, aquí está la escala de evaluación del segundo instrumento,
pero también del primer instrumento. Entonces, teniendo este esbozo de instrumento, no se olviden, pasábamos esto, ¿no? La ficha de validez de contenido. Ojo, que es una de las muestras, hay muchas más, les decía, dependiendo a la casa de estudios. Entonces, con estos ejemplos, vamos a pasar a nuestra última etapa, que es el análisis in situ. Aquí está la data que les he generado. Aquí pueden observar. Esto es una data de SPS que entiendo que ya la debemos de conocer, ¿no? Tiene rápidamente, tiene dos vistas, digamos, importantes que hay que recordar, ¿no? Una primera vista de datos es donde cargamos de manera cualitativa, digamos, eh, los instrumentos, digamos, ¿no? Alimentamos los ítems, como ustedes pueden ver aquí, están los ítems. Si vemos CR1, ¿por qué le he puesto CR1? Porque es capacidad de respuesta 1. Quiere decir primer ítem del instrumento número 1. Por eso todo está correlativo. Si tú vas al instrumento que les he pasado de modelo, aquí está, ve, capacidad de respuesta a desastres naturales. Por eso CR le he puesto, capacidad de respuesta 1. Significa que ha respondido el sujeto número 1 en la capacidad de respuesta en la pregunta número 1. Y si vamos aquí, eso es la pregunta 1, la pregunta 2. ¿Hasta cuánto hay? Lo voy a resaltar, 25 preguntas. ¿Cumple el cometido? Cumple el cometido, porque aquí están las 25 preguntas. Entonces, en otras palabras, aquí está cargado ya los dos instrumentos y han sido aplicados a cuántos. Por ejemplo, aquí les he preparado un piloto de aplicación del instrumento a 15 profesionales de enfermería. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Cuando nosotros llegamos a este capítulo de aquí, esto es el software ya del SPS, cuando tú ya has pasado por el escenario de validez, has pasado a confiabilidad. Recuerda que en confiabilidad ya has aplicado a una muestra piloto esperado. Anteriormente había una aceptabilidad de hasta 15, ¿no? Si tu muestra era de 80, podías trabajar con 15 como mínimo esperado. Hoy en día la bibliografía nos habla de hasta el 20% para cumplir el proceso de confiabilidad, ¿no? Es decir, yo tengo 100, le aplico el 20% a 100 y esa cantidad esperada aplico como mi muestra piloto. Antes de aplicar a los 50, yo debo cumplir este capítulo, ojo. Entonces, si aquí me sale favorable la confiabilidad, me hace permisible que yo ya ahora sí pueda decir que mi instrumento goza de validez y confiabilidad para trabajar con mi muestra total, ¿sí? Entonces, lo que he hecho es eso. He sistematizado en la primera vista del SPS el primer instrumento con sus dimensiones, la medición final esperada también de la variable y asimismo el segundo instrumento con sus dimensiones y la medición final esperada del instrumento. ¿Para qué? Justamente para arribar a ver esto, ¿no? Recordemos que por un lado estaba validez y confiabilidad. Cuando llevo este tramo es confiabilidad, pero aquí también les he puesto en la plataforma del Classroom, van a encontrar esto. ¿Qué es esto que me está mostrando, doctor? Aquí ustedes leen, ve, son jueces, que es diferente a la confiabilidad porque la confiabilidad trabaja en base allá aplicar los instrumentos. Aquí no, en este tramo de validez todavía mi instrumento está pasando por el perito, digamos, de los expertos, ¿no? Y aquí vemos, ¿ve? En este ejemplo que le estoy poniendo en esta data, está analizando un instrumento de cuánto, ¿ve? Un instrumento de hasta 30 ítems. ¿Y por qué encuentran 1010? ¿Por qué? Porque en este tipo de ficha de validez es dicotómica. Cada característica que el juez ha evaluado, ya sea de claridad, pertinencia del instrumento, es así. Lo ha puesto, ¿cumple o no cumple? Cero no cumple, uno cumple. O sí y no. Entonces, he allí que les quiero demostrar que las fichas de validez diversan, digamos, de institución a institución. Y el análisis también esto es, por ejemplo, es la prueba de la V de Aiken, ¿no? Que hace todo el análisis algorítmico en base a las puntuaciones que han dado los expertos. Aquí les he puesto un ejemplo de 6 expertos bajo esta ficha de validez dicotómica que han aplicado los jueces, han dado estos puntajes. El primer juez ha dado estos puntajes. El segundo juez, estos puntajes.
Una vez cargado estas puntuaciones, ¿ya? Se calculan justamente ya la V de Aiken. La V de Aiken al final me va a dar el coeficiente que también funciona, que mientras más próximo a la unidad es mucho más aceptable la validez del instrumento. Después de hacer, ya está sistematizado, ojo, la fórmula ya está estructurada. Doctor, pero está sistematizada, pero no sé qué está cumpliendo esa fórmula. Aquí por eso les he puesto qué busca la fórmula. ¿Qué significa S? Es la suma de validación de todos los expertos por ítem. N, el número de expertos que participaron en el estudio, y C, el número de valores de la escala de valoración. Y eso se está procesando aquí para cada uno de los ítems en base a la cantidad de total de expertos. Al final, después de hacer el cálculo algorítmico de la V de Aiken, me da como resultado. ¿Por qué aparecen tres colores? Porque asimismo se está haciendo la diferenciación por dimensiones, ¿no? Está calculando la validez por dimensiones. Pero como también puedo tener como un todo, ¿no? Si nosotros aplicamos matemática rápida, este instrumento consta de un total de 30 ítems, ¿no? De un total de 30 ítems. Solamente que aquí les he procesado porque este instrumento tenía tres dimensiones. Y en base a eso también a mí me interesó que ustedes sepan que este escenario de validez también se puede calcular cómo está mostrándose por cada dimensión, ¿no? Y no dista mucho, ¿no? Están bastante próximos a la unidad, ni están por 0,8. Estamos hablando de una excelente validez. Y es por eso que en una VDIK total de los 30 ítems me muestra 0,9, que es excelente validez. Entonces, doctor, ¿qué hago con esto? Esto sencillamente tú lo tienes que copiar y pegar en la parte de anexo de tu tesis, de tu ensayo, de tu trabajo científico y estarías cumpliendo el capítulo de constructo del instrumento. A esto le adicionas las fichitas de cada juez que han aprobado. Procede la aplicación del instrumento y estarías cumpliendo de manera íntegra el proceso de validez. Cumplido esto, cerramos con este capítulo. Esto es la confiabilidad, ya con el SPS. Se puede hacer con Excel, se puede hacer con Minitab, pero trabajémoslo con uno de los software más usados a nuestros días, que es el SPS. Aquí ya está prácticamente cargado los 15 sujetos de estudios que han respuesto a qué instrumento, a este que les he puesto en la plataforma. Aquí está sistematizado ya todo ello. Y para arribar a la confiabilidad, buscamos aquí analizar. Vemos que aquí está tipificado como fiabilidad, aquí está análisis de fiabilidad. Entonces, ¿en quién trabaja este análisis de fiabilidad? No se olviden, esto se trabaja en base a los ítems. ¿Desde dónde cargo los ítems? Desde aquí dice, ¿no? Ítems. Cuenta con planes hasta el primer tramo, ¿cuál es? Desde los documentos hasta el ítem 25. El ítem 25 es reconoce la necesidad. Entonces, desde aquí hasta reconoce la necesidad. Hasta aquí. Son los 25 ítems que me voy a permitir en este caso pasar aquí, pasar a evaluación. Y si nos damos cuenta, doctor, aquí se cumple lo que usted ha mencionado, los valores, por ejemplo, de cada ítem. ¿Ah? ¿Cómo está yendo? Con cero no cumple y uno cumple. Ojo, está siendo un instrumento dicotómico. Al ser dicotómico ya no nos va a calcular el alfa de Cronbach. Recuerden que el alfa de Cronbach era para policotómicos. Aquí estaría haciendo el cálculo de K de Richardson, pero el software SPS en su última versión, ya que esta es la versión 30, ¿qué muestra, no? Lo tipifica aquí como alfa, porque si les muestro, miren, hay omega, hay dos mitades, hay Goodman, paralelo y paralelo estricto, que son otras formas, ya más específicas cuando hay ciertos caracteres en los ítems, pero no es el caso, para no complicarnos. En la única posibilidad encontramos alfa, pero en esta versión del SPS el software, como yo ya alimenté los datos, entiende que cada ítem tiene dos posibilidades de respuestas. Si bien lo tipifica como alfa, pero realmente está haciendo el cálculo de K de Richardson. No se olviden. Entonces, no entiendan que, doctor, en mi
En mi versión del SPSS no hay la K de Richardson, sí está la K de Richardson. Si este instrumento hubiera sido policotómico, te está calculando el alfa de Cronbach. En este caso nos va a arrojar el diagnóstico de alfa de Cronbach, pero entendamos que en nuestra tesis no vamos a poner alfa de Cronbach, vamos a poner K de Richardson. ¿Por qué? Porque el instrumento está teniendo dos categorías de evaluación que es dicotómico. Entonces, eso para aclarar. A veces confundimos en que no hay, por eso no lo calculé, entonces utilicé otro software. No, ya está codificado eso dentro del software para entender que es K de Richardson por dicotomía. Entonces, alfa y pongo aceptar. Y si se dan cuenta aquí, ¿qué debo, qué debe encontrarse de consistencia aquí? Esto es el diagnóstico final y con ello vamos terminando la sesión. Miren, casos válidos, debo de revisar esto. 15. ¿Qué son los casos válidos? Que han sido 15 los sujetos de estudio que yo he aplicado. ¿Cumple la condición? Sí. ¿Han sido excluidos algunos? Ninguno. Entonces, por ahí estamos bien, se cumple. Y por otro lado, ¿cuántos elementos he trabajado? 25. Recordemos que había 25 preguntas. Entonces, cumple. Entonces, si bien es cierto, vuelvo a mencionar, lo está tipificando como alfa de Cronbach, pero no es así. Detrás de ha hecho el cálculo de K de Richardson. ¿Y cuánto es? O KR de 20 de Richardson llamado, ¿no? ¿Cuánto sale aquí? 0.873. ¿Qué determina ese 0.873? Una excelente confiabilidad. Bajo otros autores, una buena confiabilidad, ¿no? Entonces, hasta ahí yo he cumplido validez y he cumplido confiabilidad del instrumento, digamos. Doctor, seguía el siguiente tramo de objetividad, claro. He allí que entra nuestro último capítulo de nuestra presentación del día de hoy. Recordemos que nuestro último capítulo, ¿qué nos decía? Que nosotros debíamos cumplir ¿con qué era? Con objetividad, ¿no? Aquí estaba. ¿Y qué es la objetividad? Que ya habiendo superado estos dos tramos de validez y confiabilidad, no te puedes, pues, ya pensar en un margen de error, en que no utilices correctamente la estrategia, en que por ahí se inmiscuya un sujeto que no corresponde como sujeto de estudio, hay que tener cuidado de esas precisiones y estarías ya cumpliendo con las tres condiciones, tanto validez, confiabilidad y objetividad. Entonces, con estos tramos, nosotros podemos ver que el diseño de encuestas, en resumen, para concluir, es ese escenario. No nos tecnifiquemos y de frente a diseñar el instrumento, no. Entendamos que hay antecedentes que hay que cumplir que le dan rigor científico al instrumento esperado para medir nuestra variable, que era tener claro nuestros objetivos, nuestras hipótesis, y todo eso se estructura en la maquetación de la matriz de consistencia para pasar a la operacionalización, para empezar a el desglosamiento adecuado de la variable y hacer operable todo lo que hemos revisado. Y posterior a ello, el capítulo de empezar a comprender la recolección de datos no es otra cosa de cumplir la objetividad de los instrumentos. Y para ello hay que tener claro quién es mi muestra de estudio, cómo lo estoy delimitando, la estrategia también para poder hacer aplicable mis instrumentos. Y solo así pues estaré cumpliendo por un puerto de hablar de diseños de encuestas, que en este caso hemos revisado un cuestionario que cumpla con rigor científico esperado y asimismo que el proceso de recolección de datos sea el correctamente estructurado, ¿no? Entonces, pues, bajo esas condiciones, estimado público, pues hasta ahí estaríamos terminando esta primera sesión que nos ha hablado de diseño de encuestas y recolección de datos. Y atentos pues hasta nuestra segunda sesión, bastante importante también, que vamos a ver un poquito de análisis estadístico aplicado. Un fuerte abrazo pues hasta nuestra siguiente sesión. Tengan muy buenas noches.